buenas tardes, estimados participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy les presentamos un tema muy importante y de interés para el personal de salud. La licenciada especialista Rosario Campo Manrique, que labora en el servicio de cardiología, expondrá la importancia del PIC en el manejo del niño cardíaco. Con ustedes, la licenciada Campo. Puede empezar, licenciada. Buenas tardes, señora Melba. Voy a compartir la pantalla. Sí. Bien, buenas tardes con todos. Buenas tardes a los colegas. Bienvenidos a esta tarde de presentaciones. Muy agradecida a la Red Pediátrica de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño por permitir compartir o actualizarnos permanentemente y mi cardiología sea parte de esto. Entonces, para unos van a ser una actualización, para otros va a ser un recordar, pero siempre enfermería, siempre a la vanguardia. Mi nombre es Rosario Campo Manrique, soy enfermera del Instituto de Salud del Niño, Breña, ya con 24 años de labor, y en el servicio de cardiología 15. Con la experiencia que les pueda compartir o apoyar en algo, bienvenidos sea a todas sus preguntas. Vamos a dar inicio al tema que en esta tarde vamos a exponer, que es la importancia del catéter venoso central de inserción percutánea, que según las siglas es PIC, en el manejo del niño cardíaco. Sabemos que la terapia endovenosa siempre ha creado una importancia relevante en el cuidado del paciente, siendo esta muy versátil ya que es utilizada en cualquier etapa de la vida, desde neonato, desde recién nacido hasta adulto mayor, y en múltiples indicaciones. Actualmente existen varios tipos de catéter. Conforme va pasando el tiempo, pues ya nos vamos actualizando y vamos mejorando la tecnología, y van apareciendo varias formas de presentación y diversidad de catéteres. Y la elección va a depender de factores que involucran tanto el paciente, el producto de infusión, que son los medicamentos, y el tiempo de tratamiento. No cualquier medicamento o producto de infusión, perdón, el tiempo o paciente va a ser candidato a un catéter venoso central de inserción periférica. Eso se va evaluando. Un catéter venoso central, o llamado PIC, es un avance en la terapia endovenosa que actualmente está aumentando y que conlleva mayor comodidad y menor tasa de complicaciones. Además de estos beneficios, va a incluir la reducción de costos. Este último es el beneficio que damos a la institución, y la comodidad y las complicaciones es para nosotros como enfermeras. Este es realizado por una enfermera, no cualquier enfermera que simplemente por el hecho de saber canalizar lo va a colocar. La enfermera debe ser calificada y acreditada, y este es un procedimiento que se realiza a pie de cama, que es una de las diferencias con el catéter venoso central que comúnmente colocan en los servicios, y es parte médica y en sala de operaciones. Este es a pie de cama y colocado por una enfermera. Vamos a conocer un poquito sobre la historia del catéter acá en el Perú, cómo es que llegó. Es una narración que nos las dio la magíster Gil, Almenda Gil, y que las voy a compartir con ustedes. En el año 1994 se realizó un congreso en la ciudad de Cusco. Esto fue organizado por la Sociedad Peruana de Pediatría. En este congreso presentó un neonatólogo, el doctor Pantoja, lo comentó sobre el catéter venoso central de inserción periférica como un procedimiento alternativo para los tratamientos e infusiones endovenosas que tenían alta osmolaridad y la NPT. Esos fueron sus dos puntos que tocó, ¿no? La alta osmolaridad y la NPT, y cuya implantación era colocado por las enfermeras. Él lo había visto en otro país, obviamente, y lo presentó en esa oportunidad. Pero también, como estamos hablando de 1994, en ese tiempo era una utopía, totalmente desconocido de esta modalidad de inserción, y en Perú pues no teníamos los catéteres ni tampoco un personal preparado.
Ya en 1997-98, a lo que ahora es Salud, se llamaba el IPS, Instituto Peruano de Seguridad Social, en el Hospital Rebagliati, se otorgó una beca para enfermería para hacer una pasantía en el Hospital de Madrid, de España, es el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, para darse a una enfermera. Estoy hablando de la licenciada Magíster Arminda Gil, quien le dieron. Pero el fin de ir a esta capacitación, a esa pasantía, era el de captar avances en las diversas aplicaciones, estructura y organización de UCI neonatal, porque ella trabajaba ahí. Y entonces, dentro de esta rotación, esta pasantía, ella aprendió ya la implantación de este tipo de catéteres. Lo trajo acá al Perú y lo presentó al Hospital de Rebagliati, donde ella trabajaba. Lo tuvo que pasar por varias etapas, lo presentó, lo demostró, hizo trabajos, pero no se lo aceptaba. Nos comentaban que fue muy difícil que el hospital viera que enfermería podía colocar este tipo de catéteres. Era algo invasivo, por lo tanto era un poco observado. Pero presentó varios informes de todos los detalles, de todos los beneficios que había, y no le aceptaron. Hasta que el último presentó el costo-beneficio, que era para la institución, porque un catéter venoso central periférico nos dura más de un mes. Y lo que había gastos en abocados, en ese tiempo me imagino las salitas que se usaba, y era cada 3 días, a veces en la mañana uno y en la tarde el otro, porque los niños se lo sacan, hablando de pediatría. O las venas son muy débiles, entonces causaban flebitis y había que retirarlos y cambiar. Eso era un costo para la institución y es una estancia un poquito más prolongada. Pero al momento de conocer el beneficio que tenía, lo aceptaron. Lo aceptaron. El 10 de diciembre del 1990, la Gerencia Central de la Capacitación desde el IPS, mediante una carta de la indicación en la que la enfermera de la UCI neonatal coloca los catéteres a los neonatos críticos en ese tiempo, además de ser capacitadora e instructora a las otras enfermeras. Era la Magíster Arminda Gil, que ella también en el instituto nos dio la capacitación, un diplomado a la que asistimos. También tuvimos una rotación a la maternidad de Lima para hacer las capacitaciones en práctica, y las que llegaron a los servicios y capacitaron al resto de enfermeras. Y entonces ya se ha extendido un poco más, y este es un avance, para mi criterio, un gran avance para enfermería, del cual no debemos de soltarlo para nada, porque hay otros países, por ejemplo, Argentina, Brasil, en donde este tipo de catéteres lo coloca el médico. Lo colocan los médicos y son ecoguiados, o sea, no son como nosotros que palpamos la vena o la vemos, o simplemente por anatomía se colocaba. Eso no lo hacen. Todo es ecoguiado, o sea, no hay error. Es precisa la colocación del catéter. Ahora tampoco se está aceptando ya que sea por anatomía o por una leve coloración verde de la piel. No se está aceptando. Tiene que ser palpable y tiene que ser visto para poder colocar este tipo de catéteres. Por ello es que hay que cuidar las venas. La enfermera que se capacita, que está entrenada, tiene un perfil también. Como dije desde el inicio, no solamente es el saber canalizar, es la persona adecuada para realizarlo. Como perfil, el conjunto de capacidades y competencias que debe tener todo enfermero para poder cumplir con sus funciones y responsabilidades. Tengamos en cuenta que somos los protagonistas, profesionales que aplicamos métodos científicos y que trabajamos en equipo. Lo digo en equipo porque lo vamos a considerar también al médico en este campo, porque esto es una indicación médica. Nosotros hacemos el procedimiento, pero es un procedimiento invasivo, por lo tanto tiene que haber una indicación médica. La enfermera debe tener un pensamiento crítico, habilidad y destreza en canalizaciones endovenosas, demostrar responsabilidad y honestidad. Siempre, así cometamos errores, hay que decirlo. O se nos puede pasar por alto algo y luego nos damos cuenta, hay que mencionarlo. El compromiso del aprendizaje continuo. O sea, no se va a quedar con la primera capacitación que tuvo y que ya sabe colocar los percutáneos, sino que tiene que estar actualizado.
Día a día hay un avance, día a día hay un cambio de catéteres, hay una gama amplia que va ampliándose más, así es que hay que irlos conociendo porque cada vez que se avanza o hay una tecnología nueva, es en beneficio del paciente. Y nuestro objetivo es ese, el paciente bien cuidado. Nuestra base de enfermería es el cuidado del paciente. Reconocer sus propias limitaciones. Por más expertas que seamos, siempre va a haber una limitación, siempre hay un motivo por el cual no le podemos canalizar. A veces lo sabemos y a veces ni siquiera lo sabemos. No sé por qué no. Son 3 intentos que se toma por enfermera. Si ya no podemos eso, nuestra colega que está al lado y también capacitada lo va a intentar. Si no, ahí nomás lo dejamos. No podemos estar pinchando y pinchando al bebé. Eso no se hace. Y el control de emociones y tensiones. Eso sí, muy importante, porque el hecho de colocar un catéter percutáneo, estamos pensando la ubicación, estamos pensando en la mejor de las asepsias en el procedimiento, y también la mamá está observándonos, está tensa, el paciente nos tiene miedo, también está tenso, son niños, podría estar llorando, irritable, ansioso, y nosotros no vamos a compartir con toda esa ansiedad, tenemos que saberlo manejar nuestra emoción para proyectar tranquilidad y evitar que tengamos esto, ¿no? Un niño asustado porque le van a colocar, le van a pinchar, tiene miedo. Una mamá ansiosa porque salga todo bien, ¿qué le van a hacer? El simple hecho de no sé si les pasa, la respiración de la mamá y es una respiración ansiosa. Entonces ella no puede participar en estar muy cerca de la enfermera porque de verdad que se pone muy ansiosa. O una enfermera toda estresada. Eso no combina. Nada de estos 3 combina para la colocación de un catéter. Yo les he planteado así un esquema para la presentación. Primero conocer de qué estamos hablando, de catéteres. Luego el paciente ideal para la colocación de catéteres. Las venas, que es donde vamos a colocarlo. Y la importancia en cardiología. Catéter venoso central inserción periférica, que ya sabemos. Ahí está, y se inserta por la parte periférica y llega a la línea central. Como definición, es un tubo flexible, que lo estamos viendo aquí. Flexible, es largo, muy delgado, como lo están observando acá. A través de la punción venosa periférica se llega hasta la vena cava superior o inferior. Por eso se llama catéter central. ¿Qué tipos de dispositivos centrales tenemos? Los no tunelizados, los tunelizados y el PIC. Lugar de inserción de los no tunelizados. El no tunelizado es el común y corriente que vemos en todos los servicios del catéter venoso central que lo coloca el médico. De ese se trata. Su zona de inserción es la vena subclavia y yugular, o la parte inferior es la femoral. En cardiología evitamos en lo que más podemos, y que debería ser en todo, la verdad, el femoral, por el alto riesgo de contaminación por la orina y las heces. Se puede desprender el apósito que lo cubre y pueden entrar ahí los gérmenes y van a infectar. Entonces es mucho riesgo. Es preferible en la parte superior. Este es un procedimiento no quirúrgico, lo que no significa que no va a entrar a hacer operaciones. Va a entrar, pero no le van a hacer ningún tipo de incisión. Es una canalización, es una punción. La duración, se trata de un tratamiento de menos de 30 días, lo que va a durar este catéter. El tunelizado también es central, las mismas zonas de inserción, pero ese sí es quirúrgico, lo que significa que le van a hacer una incisión, en realidad 2 incisiones. Si ustedes desean pueden verlo por YouTube, es bastante traumático, pero es de larga duración, es más de 30 días lo que puede durar este catéter. Y el PIC, que es periférico en su lugar de inserción, utilizamos la vena basílica, la media cubital, cefálica y braquial. La ideal es la basílica, porque es más recta y es no quirúrgico. No quirúrgico porque no es un corte y tampoco va a subir a sala de operaciones. Se hace a pie de cama y lo hace la enfermera. Los 2 anteriores lo hace el médico. Este es ahí de corta y de larga duración. Todos estos catéteres, no tunelizado y el PIC, la punta va a terminar
en la vena cava superior o la inferior. Y esa es la zona de catéter venoso central. ¿Qué tipos de catéteres tenemos? El epicutáneo cava, con esos de 2 frisos lúmenes, el Nutrilae, el Primcat, Primflor, el Multicat, y con sus diversos frames, el que usamos en el servicio sin conflicto de intereses. Estamos con el Sigma y el Vivo, de 2 frames, 3 frames, 1 lumen, 2 lúmenes. Lo ideal, la verdad, debe ser de 2 lúmenes, porque por lo menos en cardiología, porque los pacientes no solamente van a necesitar antibióticos, van a necesitar hidratación o van a necesitar inotropo, y eso es lo que limita uno de los lúmenes, y nos quedaría el otro para los otros tratamientos. Tenemos la diferencia entre el poliuretano y el silicona, la marca que sea. Estamos usando el de poliuretano. Consideramos que tiene un poco más de ventajas. Y si nosotros observamos aquí, una de las ventajas que hay aquí, ustedes ven la luz del catéter, en el de silicona es más grueso, por lo tanto la luz es más pequeña. En el de poliuretano es más amplio, y esto va a ayudar a que si este es de 2 lúmenes, la luz de ambos lúmenes van a ser más amplias, y entonces va a haber menos riesgo de obstrucción, a diferencia de este del de silicona. Oh, se cayó. El paciente. ¿Quién es el paciente candidato para un catéter percutáneo? Vamos a valorarlo y vamos a buscar el ideal. No todos se les puede colocar. Vamos a basarlo en la duración del tratamiento, en factores propios del tratamiento y en las propiedades del producto de infusión. La duración del tratamiento. Para poder elegir qué tipo de catéter va a necesitar nuestro paciente, vamos a evaluar su osmolaridad del medicamento. Es menor de 900 milismoles y un pH, acá lo ponen como no irritante, pero es entre 5 y 9, entre 5 y 9 ahí adentro, y nos va a durar menos de 30 días, es un catéter periférico lo que necesita el paciente. Si el tratamiento es menos de 6 días, es el Avocat que común le ponemos a los pacientes, es el periférico corto. Si el paciente va a tener un tratamiento de 6 a 30 días, puede usarse una línea media. El catéter de línea media es como un PIC, pero la llegada es a subclavia o axilar, no llega a cava superior. Entonces, esto se le considera como línea media. Ahora, cuando la osmolaridad es mayor de 900 y un pH menos de 5 y más de 9, que es un pH irritante, el catéter va a ser central. Ya no tolera una vena más de 900 milismoles periférico, no lo aguanta, entonces tiene que ser central. Ahora, si es menos de 30 días el tratamiento, puede ser un PIC de corta duración y yugular subclavia. Pero si es de más de 30 días, ya tiene que ser el tunelizado. Ahí. ¿Qué factores van a condicionar que sean propios del paciente a que sea candidato o no? El capital venoso periférico, o sea, que tiene que tener venas. Ese es nuestro gran problema cuando el paciente es transferido de otros hospitales. Llegan a la emergencia. En el hospital suyo ya le han canalizado varias veces y le consiguen con mucha dificultad. Llega a la emergencia y le vuelven a intentar otras veces y es de difícil acceso. Llega al servicio y pues ya no hay más capital venoso. Entonces, si ya sabemos el diagnóstico y si es cardíaco, ya no le canalicen, ya vamos de frente a colocarle un percutáneo. Lo pueden subir y arriba le colocan. Bueno, digo subir porque estamos en el tercer piso y le vamos a colocar un percutáneo. El objetivo es tratar de conservar este capital venoso. La edad, hay que ver qué edad tiene, neonato, lactante, menor, mayor, preescolar, escolar, para ver el tipo de catéter que se le va a colocar. El comportamiento del niño. Vamos a evaluar si este niño es hiperactivo, es irritable
o es tranquilo colaborador. Por experiencia les digo, he tenido mucho inconveniente con los preescolares. Los preescolares no entienden nada si no está su mamá al lado y si no está abrazado de su mamá, cosa que no se le puede colocar así, catéter. He tenido la experiencia de que, bueno, tiene que participar el médico de ese procedimiento y con la sedación. Entonces se le pone el midazolam, que es la primera opción, y fue el efecto al contrario, fue mucho más hiperactivo, intranquilo, y ya, realmente se suspendió el procedimiento, no se pudo colocar, con gran pena porque tenía un tratamiento prolongado. Pero al revisar la historia clínica, que eso sí se debe hacer, lo que se vio son los exámenes de laboratorio y todo eso, pero no me percaté en que había una interconsulta de psiquiatría. El niño tenía un tratamiento antidepresivo para controlarlo, lo que causó que ese tratamiento que recibe tuvo un efecto contrario al midazolam y no se le pudo colocar. Entonces hay que evaluar bien a los pacientes. Los diagnósticos previos, como le digo, los psiquiátricos o cardíacos también, ¿no? Hay que evaluar de qué paciente se trata, en qué condiciones lo estamos encontrando. La duración del tratamiento, que a más de 7 días ya lo consideramos para ti. El estado general del paciente, que está en shock séptico, tiene un sensorio comprometido, ver si requiere sedación o no requiere sedación. De todas maneras, el procedimiento tiene que estar con el médico muy cerca ahí. Si puede estar en la sala, mejor. Porque si bien así lo hacemos nosotros, las indicaciones que van a seguir tienen que ser por un médico. Y los resultados del laboratorio que vamos a evaluar es el hemograma para ver hematocrito, cómo están, las plaquetas, si están dentro de lo normal, el perfil de coagulación, que es bastante importante, si está dentro de lo normal, porque si no, nos podría sangrar. Y después nos vamos a dar cuenta que tenía alterado el perfil de coagulación. Tiene que estar dentro de lo normal para poder colocarlo. Entonces, esos son los factores que vamos a observar en el paciente. ¿En qué indicaciones amerita un PIC? Cuando hay quimioterapias vesicantes, cuando el paciente va a recibir NPT, cuando el capital venoso ya es precario, pero aún lo tiene, cuando el tratamiento endovenoso es prolongado. Extracciones de sangre lo vamos a considerar a partir de 3 French. Menos de 3 se va a obstruir, no va a funcionar, no son para hacer extracción de sangre. A más de 3, sí, ahí sí pueden sacar muestras. Y cuando se trata de medicamentos hiperosmolares, irritantes, vesicantes. Para cardiología específicamente, ¿qué indicaciones ameritan un PIC? Es en neonatos con función hemodinámica y respiratoria alterada, que ya entra sepsis, esos pacientes van a necesitar antibióticos, por lo tanto necesitan un PIC. Neonatos con ductus dependiente, son unas cardiopatías cianóticas, cardiopatías congénitas cianóticas, en donde ellos viven, depende de su vida del ductus, que esté permeable. Y este ductus se permeabiliza con el medicamento que se llama la prostaglandina E1. Esta prostaglandina E1 se debe administrar por PIC o catéter venoso central, pero tiene que ser a cava superior. Cuando el paciente tiene crisis de hipoxia, va a requerir una hidratación a base de bicarbonato. Entonces requiere también el PIC. Cuando tiene taquicardia paroxística supraventricular, va a necesitar amiodarona, también para PIC. Cardiomiopatía dilatada, también va a necesitar antibióticos. Endocarditis infecciosa, antibióticos más de 45 días. Estamos usando meropenem, vancomicina. Entonces necesita el PIC. Y una insuficiencia cardíaca congestiva que va a iniciar inotropos, un PIC. Entonces, para cardiología, estas son las indicaciones que los consideramos inmediatamente colocarle un PIC. Las propiedades del producto de infusión, vamos a considerar que tenemos un pH normal en sangre de 7.35 a 7.45. Entonces, según la Sociedad de Infusiones de Enfermería, tenemos la osmolaridad a más de 900, como lo estamos viendo desde el inicio, en vena cava superior.
Cuando la osmolaridad va entre 500 y 900, podemos usar la línea media, que es la vena subclavia y o la vena axilar. Y cuando es menos de 500 la osmolaridad, puede ser la cefálica o la basílica. Cuando se trata del pH, la valoración del pH, entre 5 y 9, que está en la parte inferior, entre 5 y 9, bueno, la cefálica basílica. Pero cuando ya va menos de 5 y más de 9, puede ser una subclavia. Igual que para vena cava superior, menos de 5 y más de 9 en vena cava. Podemos utilizar la vena axilar, subclavia y vena cava en estos parámetros. Las propiedades del producto. Bueno, acá hay varios, ¿no? Pero lo que usamos, por ejemplo, aquí en la miodarona tenemos un pH de 3.5 y estamos diciendo que menos de 5 ya es para un central. Entonces, amerita. Cuando ustedes, y así varios, ¿no? Cuando ustedes no saben el pH o la osmolaridad, pueden llamar a farmacia. El químico farmacéutico es quien les puede dar la respuesta de estos datos, pero que ustedes sepan qué medicamento es el que deben de usar en catéter o en periférica. Y también en los insertos de los medicamentos llega. No en todos, se estuve revisando últimamente, no en todos, pero sí algunos llegan. Y si no llega, hay que consultarlo a farmacia. En los niños resulta muy difícil mantenerla bien endovenosa. Como lo ven, ahí está correteando, está jugando. Por ello, un PIC es más confiable y seguro. Aunque con el PIC no va a estar aquí en triciclo, no va a estar así, sino va a estar en su camita y con una infusión continua para mantenerlo permeable. Es que más seguro va a estar ahí con la vía permeable. La colocación temprana va a quedar prácticamente, la colocación temprana va a evitar quedarse prácticamente sin accesos periféricos. A más temprana, desde que ingresa el paciente, eso lo llamamos temprano, ya ponerle un PIC nos va a ayudar a que cuando se necesite realmente ya lo tengamos y no nos quedemos sin los accesos. Los que más se usa la manito, la flexura, que es para el catéter venoso central, y es el más lesionado, ya no se puede usar ya eso. La cefálica, la basílica. ¿Qué beneficios tenemos con el catéter venoso central de inserción periférica? Que va a disminuir el riesgo de complicaciones. El PIC tiene una línea toda cerrada, no se puede estar administrando bolos. En un catéter venoso central se administran bolos a cual mejor. Es muy manipulado y por lo tanto su riesgo de infección es mucho más alto. En el PIC no. Hay menor riesgo de flebitis, de infiltraciones y extravasaciones. Eso. Podemos tener un poco de inflamación al momento de colocarlo el PIC al día siguiente. Está como un tipo de cordoncito. Ahí se le coloca unos paños de cloruro de sodio o del hipersodio y eso le va a bajar un par de horas que esté y le va a bajar esa inflamación que se produce. Es por el efecto normal es como un cuerpo extraño en el organismo y trata de cubrirlo, de defenderse el cuerpo. Pero se puede solucionar. Preserva el capital venoso del paciente, claro, va a cuidar ya el resto de los días, teniendo PIC ya no se le va a estar pinchando ahí. No requiere colocación quirúrgica en quirófano, se le hace a pie de cama. Acceso adecuado para múltiples infusiones, lo ideal es 2. Considero así por la práctica y experiencia. 1 me parece poco y 3 es demasiado. Así que 2 es lo ideal para seguir conservando la disminución de riesgo de complicaciones. Y la tasa de infección es más baja. Acceso vascular más cómodo para el paciente. Disminuimos el sufrimiento evitando múltiples venopunciones. Permite tratamientos domiciliarios. Esto a más de 3 frames. A más de 3 frames no necesita una bomba de infusión para mantenerlo permeable. Por eso es que lo pueden tener en casa. Simplemente se le hace el Plus Stop Plus, o sea, ponerle un poquito, descanso y ponerle un poquito. Y con eso, con salinizado, no usamos heparina para nada, salinizado nada más y se mantiene permeable. La colocación es fácil, mirándola a la vena, claro, y segura. Pueden permanecer periodos largos. Hay catéteres que han durado 1 año.
Junto también con los beneficios que estamos viendo, también viene el potencial significativo de las complicaciones que van a surgir por la colocación de un catéter de largo plazo. Estas complicaciones potenciales aumentan significativamente la morbilidad, la estancia hospitalaria y el costo general de la atención sanitaria. Bueno, en realidad no todo es bello y hermoso, siempre tiene sus riesgos, ¿verdad? ¿Qué complicaciones? Podemos tener inmediatas. Como inmediatas, al momento de colocar el catéter podemos tener un sangrado en la zona. Ese sangrado se controla también con un apósito, se presiona por unos minutos y se vuelve a observar, vuelve a cambiar el apósito. Si es que se mantiene sangrando aún, se le deja el apósito en la zona de punción. Se le deja y se le cubre con el pegadero. Y al día siguiente, a las 24 horas, se le cambia. El objetivo es que no quede con gas. Pero si se presentara en ese momento, esa es la opción que se toma. Puede haber un hematoma, puede haber un trauma venoso, un edema de tejidos blandos, una punción accidental arterial. También hemos pasado que se punza, pero la arterial es notorio, ¿no? Es una sangre roja, rutilante y con gran fuerza, o sea, sale inmediatamente por el catéter. Y incluso por fuera del catéter sale, esa es arterial. Pero en cardiología tenemos pacientes que están con cardiopatías cianóticas. Su sangre no es roja, rutilante, su sangre es oscura, es una sangre sin oxígeno. Entonces, ¿cómo diferenciamos en qué es arteria o es vena? La única forma es que la sangre arterial es pulsátil, o sea, va a tener movimiento como latido. Esa es la diferencia entre una venosa y arterial, porque en coloración no hay. En fuerza, pues tampoco, es decir, es un sangrado igual. Es una sangre tan densa que es lenta todavía, y es la arterial. Dificultad para deslizar el catéter también se ha tenido y es una de las complicaciones inmediatas. Pasa a unos 5, 10 centímetros y de ahí no avanza más, porque se ha desviado, porque se ha ido por otro de las ramitas de la vena. Entonces, lo que hay que hacer es retrocederle un poco, ir probando el retorno venoso. Cuando ya no avanza y ustedes prueban el retorno, no va a haber, porque ya se ha ido hacia una zona donde la vena es más delgadita y no va a haber retorno. Lo regresan, lo retiran un poco y prueban retorno. Donde hay retorno, otra vez vuelven a introducir. Y siguen probando retorno, incluso un poquito de retorno, y va a ir avanzando su catéter. Puede presentarnos una arritmia cardíaca, porque el catéter tiene una medida cuando medimos desde la zona que hemos elegido de punción hasta la cava, es una medida, y hay que respetarla. Si nosotros ponemos un poquito más para asegurarnos de que esté bien puesto, no es conveniente. Si entra el catéter a aurícula, está muy cercano de la cava, entre la cava y la aurícula está muy cercano del nódulo sinusal, y si lo tocamos va a producir una arritmia. El paciente para la colocación del catéter tiene que ser monitorizado, y ustedes en la gráfica del electro del monitor se va a ver, apenas toca aurícula, que está ahí nomás el nódulo, se va a hacer un ritmo. Ahí se visualiza. Entonces lo retira un poquito. Bueno, en realidad si su medida está muy bien, que consideremos el segundo y tercer espacio intercostal, está perfecto. Y si se queda en segundo, a mi criterio está mejor todavía, para no cometer errores. Puede también haber una perforación cardíaca. La perforación es por colocar un poco más de catéter, introducir un poquito más para asegurarnos. Ya entró aurícula y puede seguir avanzando y dañar el tejido. El miocardio puede producir una perforación miocárdica. Esto es gravísimo, esto tiene que ir a hacer la operación, empieza a sangrar el corazón, tiene que entrar a la sala de operaciones. Puede producirnos una oclusión parcial o total del catéter. Consideramos su oclusión parcial cuando tenemos, pasa el medicamento o la solución, pero no hay retorno. Todo catéter central tiene que tener retorno. Tiene que tener retorno. Si no hay, es parcial, pero sí introduce el medicamento. Cuando no se introduce el medicamento y no hay retorno, se llama una obstrucción total. Y eso medita un retiro de catéter. Puede formar los coágulos también, coágulos en el interior del catéter.
una trombosis venosa profunda, una formación de fibrina. El coágulo es la parte interior, se forma, y la fibrina en la parte exterior del catéter. No hablo fuera de la vena, sino parte exterior del catéter. Puede producirse hemorragia, puede haber una infección, y un posicionamiento incorrecto o migración. Es decir, que no está en cava superior, está un poco más alto, o está yéndose a otra zona. Les voy a mostrar ahorita unas imágenes de las posiciones incorrectas. Y la migración es cuando por los días, las curaciones, el catéter se va retirando, se va deslizando, va saliendo. Si hay migración, hay que contar siempre, se hace un rótulo de la medida, la cantidad de centímetros que están dentro y la cantidad de centímetros que está afuera. Permanentemente debe estar eso. Si encontramos diferente, o sea que más de lo indicado está afuera, jamás se les ocurra introducirlo, jamás. Ya está afuera y ya está afuera. Calculemos a qué nivel está el catéter y lo empezamos a considerar si ya es de línea media o simplemente periférico, que ya no sería central. Pero no intenten por ningún motivo introducirlo, porque lo que están introduciendo no es solamente catéteres, sino con toda la familia de gérmenes que va alrededor. Y vamos a producir la infección. Esta es la punta de inserción, que se nota ya está enrojecido, y cuando se retira, ya está infectado. ¿Se dan cuenta? En las zonas del posicionamiento inadecuado, el catéteres que se van, en lugar de entrar a cava, se van hacia arriba, hacia yugular externa. Lo que se hace para evitar esto es que el paciente, en el momento de colocar el catéter, lateralice la cabeza hacia el lado del catéter. Si ustedes se fijan acá, el hombrito queda junto a la cara, pero esto es para la toma de la placa, porque si le hubieran colocado en esta posición, este catéter se introduce para abajo, no le permite ascender, empieza a descender y entra a cava. Y como si acá cuentan 1, 2, ya está en cava. 3 ya está más profundo, ¿ves? Para mí es lo ideal 2, un poquito más puede ser, pero 3 completo y ya está. Ese es otro posicionamiento que no importa un poquito más para asegurarnos de que sí está en cava. Bueno, ya no está en cava, está en aurículo y es ventrículo y se pasó por otro lado. Esta es la de perfil. Mucho cuidado con eso. Esta es la formación de coágulo y fibrina que les mencionaba, el coágulo dentro del catéter y la fibrina al contorno. Esto va a ocasionar que lo presione y los flujos no van a ser adecuados. Contraindicaciones. Tenemos capital venoso agotado, ya no se le puede colocar, no se puede intentar, va a tener que pasar a catéter venoso central. Alteraciones anatómicas, o sea, las malformaciones de miembros superiores e inferiores, no se puede colocar. Las venas tortuosas, el ingreso va a ser súper difícil y no va a ser seguro de que llegue a cabo. Infección local de la piel, tampoco. Quemaduras severas, catéter venoso central, vaciamiento ganglionar reciente, trombosis. Valorar el paciente que está anticoagulado, los obesos y los edematosos. Es muy complicado, es preferible no colocar. Con anticoagulados va a sangrar demasiado. El síndrome de la vena cava superior. En cardiología, con las malformaciones congénitas, no hay razón para no colocarle un catéter. La única razón es este diagnóstico, el síndrome de la vena cava superior, que va a hacer que la vena cava esté un poco cerrada, esté diferente a lo normal, y como el catéter se va a posicionar a este nivel, no conviene que esté. Entonces no se le coloca, no es candidato. Está totalmente contraindicado. Incluso hay tumoraciones a nivel de cava superior, tampoco se le coloca. Antecedentes de alergia al material del catéter, que tenemos 2, ¿no? Silicona y poliuretano. ¿Son alérgicos? Definitivamente no se va a poder colocar. Y hay otros factores que nos van a obstaculizar, que es la falta de orden médica, lo que significa que, si bien es cierto, es un procedimiento que lo realiza la enfermera, tiene que ser con orden médica, es un procedimiento invasivo.
En su hoja de terapéutica debe estar ahí colocado de que se necesita la colocación de un PIC. Y ahora en el Instituto de Salud del Niño Breña se está dando por medio de interconsultas. Está el Comité de Accesos Vasculares, llegan las interconsultas y se va y se evalúa al paciente si es candidato, se deja las indicaciones de los requerimientos que necesita y luego una vez que tengan todo se le va y se le coloca con una orden médica. Otro requisito es tener el consentimiento informado, firmado por papá o mamá o el tutor que esté a cargo del niño. La falta de personal capacitado. Tenemos la orden, tenemos consentimientos, todos muy felices aceptando y nadie sabe colocarlo. Es que tiene que haber personal capacitado. Como les comenté, ya en el instituto bastante personal de enfermería ya está capacitado para colocar. La insuficiencia de capital venoso periférico, o sea que ya no tiene ya opciones, es lo que nos va a obstaculizar. Con venopunciones múltiples desde que viene de referido de otro hospital, lo de la emergencia y lo del mismo piso, ya el pobre niño ya no tiene más. La falta de rayos X. Esta es una debilidad que tenemos. En cardiología incluso está el equipo portátil, está ahí. Pero el personal capacitado para estos técnicos, pues están en UCI, están tomando otras placas o están en otros sitios y nos demora un poquito que nos tomen la placa. Y lo importante que es para nosotros que la placa la tomen en el momento en que terminamos de colocar el catéter, sin retirarnos del paciente. Es decir, con todos los campos ahí y todo lo que estamos colocando, debe venir el de rayos X, tomar la placa, verificar, porque esa es la oportunidad para una reubicación del catéter, si está muy profundo, si está muy afuera, si está en otra zona, se le puede reubicar. Pasó anoche que coloqué un catéter, en la guardia diurna, el catéter avanzó, pero faltando 10 centímetros aproximadamente, ya no progresaba. Era raro porque todo desde el inicio avanzó muy bien, avanzó. Vino el de rayos X, ahí me quedé y tuve que tomar la placa conmigo porque tenía que estar ahí agarrándolo al niño. Y el catéter lo coloqué por vena cefálica y se fue hacia atrás, por detrás del hombro, hacia atrás. Ya no había retorno venoso, que eso también era otro indicio de que no estaba bien colocado. Entonces lo que hice es retirarlo y luego volverlo a introducir, pero ya con retorno. Con mi compañera, con Lucy, iba probando y ya había retorno, ya iba avanzando. Pero lo bueno es que la de rayos X me hizo el gran favorcito, le pedí que por favor me esperara para que le tomara la placa. Le volví a tomar la otra placa y ya estaba en cama. ¿Ven lo necesario que esté ahí los rayos X? Porque si no están, ¿cómo voy a estar con el paciente? Espera y espera y espera y espera. Eso no está bien. Es importante que esté a nuestro lado. Eso es algo que nos va a obstaculizar, nos va a demorar y obstaculizar. Cuando se requiere alto volumen en caso de emergencia. Sí, yo hice la pregunta sondeando qué sabían del catéter percutáneo emergencistas. Y unos me comentaron que no sabían mucho, pero puedo pasar bonos de cloruro de sodio, bicarbonato, para un paro cardíaco, adrenalina, lo que necesita. Y no, la verdad que no. No se puede pasar bolos, no se puede. El PIC es un catéter que es para infusión continua con soluciones vesicantes, irritantes, osmolaridad elevada, pH más de 9, menos de 5, para esos casos. Por eso es que son menos contaminantes como un catéter venoso central, donde le ponen todo, de todo, y lo manipulan todo el mundo. En cambio, un PIC es como una señorita. Un PIC es delicado, es para esas infusiones continuas y es donde no le vamos a evitar que sus manitos o sus piecitos se irriten, se dañen. Para eso es un PIC. Entonces, para estos volúmenes altos de hemacel, cloruros, en caso de emergencia, no se puede. Y en casos de trastornos de coagulación también es algo que nos va a obstaculizar. Llegamos, todo está ok, cuando vemos tiempo de coagulación, todo está alterado, no se puede, hasta que se normalice eso.
Pasamos a lo que es nuestro tercer punto, las venas y los accesos. Como venas, aquí tenemos, pueden catalogarse como ven acá capas, interna, media, externa, la luz y la válvula. Sabemos que las venas tienen infinidad de válvulas, que es con la forma con que asciende la sangre, porque por gravedad caería, pero las válvulas hacen que asciende. Y los otros nombres son la adventicia, que es la misma zona acá, muscular, el subendotelio y el endotelio. Y acá están sus válvulas. Los accesos venosos, o sea, las venas que están aptas para colocar un pico. De la parte inferior tenemos la femoral. No ideal, definitivamente no, lo digo por literatura y para conocimiento, pero evitemos en lo que más podamos estas zonas. Y porque pueden iniciar desde el arco dorsal o desde la safena mayor. Van a llegar a la femoral y de ahí a cava inferior. Las superiores tenemos en los miembros superiores la basílica, la cefálica y la cubital media. De ahí llegamos a la subclavia y bajamos a la cava superior. Y de la cabecita, acá está más clarito, tenemos la auricular posterior, la temporal superficial, la rama parietal, donde colocamos, que va a entrar aquí, yugular, subclavia y cava superior. Esos son, para neonatitos, es muy ideal estas venas. Nuestra importancia en cardiología. En cardiología manejamos las malformaciones cardíacas y manejamos también esas cardiopatías adquiridas, ¿no? Lo que me es interesante aquí, que no nos va a dificultar colocar un catéter venoso central, una malformación cardíaca, no. Pero sí vamos a tener la observación que las medidas no son iguales que en un niño normal. En este caso, por ejemplo, este corazón es normal, como lo ven, y acá este es una dextrocardia, lo que significa que el corazón está no hacia el lado izquierdo, sino hacia el lado derecho. Por lo tanto, la cava superior está hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, la medida que si vamos a tomar el brazo izquierdo, no la vamos a medir hasta el otro lado, en el segundo o tercer espacio. La vamos a medir de frente, como si fuera un lado derecho, si me dejo entender. Y si lo tomamos del lado derecho, lo vamos a medir como si fuera un izquierdo, hacia el otro lado, al segundo tercer espacio intercostal. Esas son las observaciones que vamos a tener, pero no se niega jamás. Otra que tenemos que es la vena cava superior doble. Es decir, el niño no nació con una cava, sino con dos cavas. Tiene dos. Entonces, si queremos acá ver la medida normal, por el lado derecho, pero por el lado izquierdo, la medida es más corta porque ahí tenemos otra cava donde va a entrar. Tenemos en la coartación de aorta, el problema de la coartación de aorta es que la aorta va hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Y si está coartado, acá va a tener problemas. Entonces nosotros controlamos la presión arterial en miembro superior y miembros inferiores, en realidad los cuatro, pero evitamos tocar este lado porque aquí se le va a tomar o sea, el lado izquierdo, porque se le va a tomar ahí la presión arterial, y si tomamos presión arterial, pues vamos a estar dañando el catéter. Entonces utilizamos el lado derecho, por esa razón nomás. Porque el catéter no va a hacer nada con las arterias, ¿verdad? Pero sí vamos a estar tomando la presión arterial en el lado izquierdo. Y esa es otra imagen de cualquier lesión o tumoración que estuviera a nivel de cava, que es donde que es la razón por la cual no se iba a colocar, ¿no? Que ya les comenté. Los rayos X que les puedo mostrar de cardiología. Lo que más me gusta de aquí es las formas de corazones, las diversas formas de corazones que tenemos. En esta forma de corazón tenemos que es como un huevito, y es un ventrículo único. Esa forma rara, ¿no? Acá, esta forma que va para este lado, así, esta es una doble salida del ventrículo derecho. Esa es una tetralogía fallosa. La forma es como una bota, tetralogía fallosa.
ventrículo único y doble salida del ventrículo derecho. Entonces, los corazones son diferentes, pero las cavas aquí están ahí. No hay ningún problema en la cava. Solo en la destrocardia está al lado izquierdo y la doble cava superior, que vamos a tener una cava en el lado izquierdo. Esas son las únicas que vamos a tener que observar. La ubicación del... Acá, ese de aquí, no es un PIC, este es un catéter venoso central. Este niño bajó de sala de operaciones, una correctiva fue, y cuando le tomaron la placa para ver la parte ventilatoria, la parte pulmonar, observo que el catéter, porque siempre nos interesamos la altura del catéter, ¿dónde está? Y va acá. Entonces le pregunté al doctor, ¿por qué no va en el lado derecho? ¿Por qué se entró acá? ¿Dónde entró? Y el doctor me explicó que tenía 2 cavas. Fuimos a la eco, el informe de la eco, y ahí dice que sí, pues se observan 2 cavas. Lo importante de estar conociendo el informe de las ecocardiogramas, y ahí dice toda la minuciosidad del corazón, todo lo que tiene, la forma, la estructura del corazón. Y como ven, está entrando a la cava del lado izquierdo. Esta es la misma, sino que con otra tonalidad de luz. Y ese es el perfil. Y acá ese fue un catéter que se insertó por zona axilar. Este catéter, como ustedes lo ven, que está bastante profundo. Mira, está 1, 2, 3, 4 y casi está 5. Lo que pasa es que este es ventrículo único. Y si es ventrículo único, la parte de acá, que son los ventrículos, está más reducido. Se ha formado como uno, es más pequeño que lo normalmente que son 2 ventrículos. Entonces la cava está más alargada, está por acá. Y lo podemos colocar ahí. A mi criterio debió ser un poquito más alto, de todas maneras, ¿no? Pero ahí está en cava, no ha entrado aurícula. Está en cava por la anatomía del corazón, la forma del corazón. Y después de conocer todo, ¿qué es lo que nosotros queremos como enfermeras? Es una flebitis cero. ¿Cómo lo conseguimos? La elección adecuada del tipo de catéter. La higiene de manos. La higiene de manos básico, los 11 pasos. Bueno, son 10, pero ahora en el instituto tenemos 11 pasos. Y eso no menos de 40 segundos. No menos de 40 segundos. Tenemos que mantener la higiene de manos para cuidar nuestro catéter y en realidad para cualquier atención que tengamos con nuestros pacientes. La preparación de la piel va a ser con clorhexidina. Estamos usando la clorhexidina al 2%. El mantenimiento aséptico de catéteres. Miren, con sinceridad. Cumplimos con la clorhexidina, lavado de manos y el adecuado catéter, pero no cumplimos con el mantenimiento y lo echamos todo a perder. La verdad, el mantenimiento es lo más básico, lo fundamental para que nuestros catéteres reúnan esa característica de menor complicación de infecciones. Si el mantenimiento no se hace adecuadamente, se pierde todo ese objetivo. Y la retirada de catéteres cuando ya no son necesarios. Terminó el tratamiento, la razón por la cual se le colocó el catéter y se retira inmediatamente. No debemos esperar a ver qué va a pasar después. Se le podría colocar otro en todo caso, pero se le retira ese, termina su función y se retira. La patogenia de las infecciones relacionadas con el catéter, ¿en dónde las tenemos? 3 puntos importantes. Está en la parte exterior, lo que se llama la extraluminar, que son la piel, los desinfectantes contaminantes, no porque se trate de algodón o gasita que está acá en un potecito, ya es bueno. Tiene que ser gasa estéril, lo que utilizamos para las limpiezas. Las manos del personal o con guantes previo lavado, antes de tocar los catéteres. Eso estamos diferenciando extraluminar, la parte de afuera, intraluminar, lo que está dentro del catéter. Acá también se puede contaminar. Las mayores contaminaciones están en las conexiones. Se pide, se recomienda, se exige que todo tratamiento que se va a colocar
al paciente, porque ya está acá afuera, sea desinfectado previamente, siempre, siempre desinfectado antes de colocar cualquier jeringa, antes de la unión de las conexiones, se desinfecta. El punto de inserción tiene que estar bien sellado, no puede estar despegado el pegadero. Ahora tenemos en la institución con bordes reforzados, eso es lo que se debe de utilizar. Cuando se hace la desinfección con todos los medios de bioseguridad, aséptico totalmente. Y ya hematógeno ya es cuando a partir de acá en la vena y empiezan las infecciones. Entonces, a este lado hemos puesto lo ideal y acá no. Gasa cubriendo el catéter, no, no. Yo les dije que se colocaba la gasa cuando se ha colocado el catéter y aún sangra. Se deja una gasita para que haga un tipo de presión y a las 24 horas se debe de cambiar. Si no hay ningún sangrado, se queda con apósito transparente para visualizarlo. Y este apósito transparente no se cambia hasta 7 días después. Se queda así sellado. Este es el apósito que tiene bordes reforzados. 7 días sellados. Recién de ahí se puede hacer la curación. Si tiene gasa y conservamos así, esto es mal. No, sin gasa. Solo 24 horas es que ha sangrado. Aquí. Los catéteres venosos centrales de inserción periférica jamás con dextrosas o cloruros a gravedad. Nunca. Tienen que estar con bombas o jeringas de infusión. Tienen que tener esa presión del equipo para mantenerlo permeable. Hablamos de los catéteres de menos de 3 frames. Los de 3 frames para arriba puede ser con stop plus de cloruro de sodio, salinizado, jamás heparina. Este es otro temita. Ya no se usa las llaves de triple vía. Ya está desactualizado, es decir, ya no lo usa. Nosotros aún lo tenemos en el instituto, pero ya no se usa. Se están usando estos dispositivos que son libres de aguja y que tienen acá un sello. Entonces acá se enrosca la jeringa, se aplica el tratamiento y cuando se saca, esto lo sella. Y ya no tenemos el retorno. En cambio, en la llave triple vía, si no aseguramos que esta llave esté cerrada, como en este caso que lo están viendo, que está media lateralizada, ahí va a haber retorno. Y un pequeño retorno se obstruye. Mucho más en cardiología en los pacientes cianóticos, que su sangre es bastante densa, con hematocritos elevados, y se van a obstruir a los 2 segundos, ya está obstruido ya. Si no nos fijamos bien en la postura de la llave, se va a obstruir. En cambio, estos nos aseguramos el 100% que sí va a estar sellado. Inmediatamente se retirada la jeringa. Hay 8 tips para poder disminuir el riesgo de infección, que lo comparte Vigo la educación a los profesionales, o sea, deben estar capacitados tanto los profesionales que van a colocar como los que van a cuidar. Y el mantenimiento, ya les dije, es básico en la disminución de los gérmenes y de evitar las complicaciones. Las técnicas siempre asépticas, el uso de la clonidina, la localización adecuada del punto de inserción, una punción venosa, es lo ideal, pues por ultrasonido, los ecoguiados. Aún en el instituto no tenemos, pero estamos luchando por tener el ecógrafo y ser capacitadas para nosotros colocarlo con ecógrafo. Y eso lo vamos a conseguir muy pronto. Ya estamos ya en caminos. La revisión diaria, un PIS no solamente diaria, un PIS se está verificando mañana, tarde y noche a ver cómo están. Las curas son estériles, con todo el mecanismo de bioseguridad, mandiles, guantes, mascarilla. Bueno, ahora estamos con mascarilla permanentes, pero con todo estéril, las gasas, todo estéril para las curaciones. Las curaciones es a los 7 días. Y las asepsia de las conexiones. Siempre desinfectar antes de colocar las jeringas de tratamiento, o la jeringa difusora o el equipo que se vaya a colocar. Mi triada ideal, una enfermera feliz, tranquila,
Un niño contento, un paciente contento, alegre, y una mamá pues recontra agradecida y feliz. Bien, aquí tengo un pacientito que le colocamos un pico con esta carita de agradecimiento, de tranquilidad. Como también he tenido una adolescente de 15 años totalmente ansiosa para la colocación y se le colocó. Al día siguiente, dos días fui a verla, su semblante era otro, totalmente otro. Ya no le estaban canalizando, tenía todo su tratamiento por bomba de infusión, estaba feliz, contenta, una hospitalización tranquila. Y ese es otro pacientito de cardiología, y es mi magíster, mi formadora, Ana Sea Mezquita. Mi tierra de Arequipa. Y lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Eso nos dijo Florencia Nightingale y hay que seguirlo. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta, duda, si quieren por el chat, si no, lo pregunten, y si no, el servicio está abierto para atenderlas en cualquier momento. Muchas gracias. Muy bien, licenciada. Nos ha llegado una pregunta. Bien. La pregunta dice, ¿cómo inmovilizar a lactantes y preescolares difíciles para que no traten de retirarse el catéter venoso central? Bien, sí, generalmente se está utilizando las férulas. Nosotros no usamos férulas, lo que estamos usando son los vendajes. La venda clásica, la que se venda normalmente un miembro inferior o superior, eso. El catéter está cubierto ya con su apósito adhesivo. Encima se le ponemos una gasita para que no esté rozando con las partes exteriores y se le venda. O sea, la manito, el bracito se le venda. El vendaje ya no lo toca el niño. El vendaje ahí lo respeta. No se le presiona mucho, suave nomás, pero con vendaje. Eso le va a ayudar bastante. Muy bien, licenciada. Felicitaciones. La verdad, no hay más preguntas por el chat. Su Es que lo saben todo ya. No, ha sido muy clara. Lo que pasa es que usted ha expuesto en forma muy didáctica. Eso es. Muchas gracias. Qué bueno. A ver, por acá nos dicen, necesito realizar preguntas. Por supuesto. Haga las preguntas que usted desee. Pero si no, también la licenciada es apta para enseñarles in situ o a su correo puede llegar las preguntas. No llegan las preguntas. Bueno, la felicito, buena exposición. Muchas También gracias. felicito a todas las enfermeras expertas en inserción de catéter venoso central. Sigan capacitándose, lleven en alta enfermería. Felicitaciones nuevamente y gracias. De nada, muchas gracias a ustedes y por la audiencia que he tenido hoy día. Cualquier duda, estamos en el servicio para solucionarlos, es un compartir esto. Siempre hay algo que comentar, siempre hay algo que avanzar y empoderémonos de este procedimiento que es un avance en enfermería. Muy bien, licenciada. También agradecemos a los participantes, les recordamos que todos los temas expuestos están colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Buenas tardes, las esperamos el lunes para participar en TeleIC y telecapacitaciones. Empezaremos nuestra exposición a las 12 del día. Tenemos dos temas muy interesantes. Los esperamos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.